Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos comenzado con los operadores lineales, su definición, su matriz, cuando teníamos nosotros una base dada, cómo cambiaban los elementos matriciales cuando cambiábamos de base. Vamos a seguir con algunas definiciones más asociadas a los espacios o a los operadores sobre espacios lineales, antes de ir a los temas, digamos, más prácticos, que son con respecto a sus acciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la imagen y núcleo de un operador lineal. Ya hemos visto nosotros imagen y núcleo en general de una aplicación. Aquí el operador lineal no es otra cosa que un tipo de aplicación, así que estas definiciones en principio es una repetición de lo que ya hemos hecho, pero vamos a ver algunas pequeñas particularidades que tiene. En primer lugar, dado un operador lineal, voy a poner el operador lineal mejor, un operador lineal phi, definido en un espacio lineal. En un espacio lineal B. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. Este operador lineal definido en este espacio nos va a definir subespacios. ¿Está bien? Entonces, dado el operador lineal definido en B, el operador lineal, define subespacios en B. Entonces vamos a ver qué tipo de subespacios y cómo estos, o qué importancia o qué uso le podemos dar a estos subespacios que se definen. Y más adelante vamos a ver otro tipo de subespacios definidos. ¿Está bien? Entonces, definición. Al conjunto de todos los vectores, vamos a poner Y, que pertenecen a nuestro espacio vectorial, cada uno de los cuales es la imagen de por lo menos un vector X que pertenece al mismo espacio lineal, se le denomina imagen del operador phi. Y se denota de la siguiente manera. Tenemos entonces imagen del operador phi es el conjunto de todos los vectores Y, tales que Y es igual a X phi para todo X que pertenece a B. Esa es la imagen. Vamos a ver otra definición. Al conjunto de todos los vectores. Todos los vectores X que pertenecen a nuestro espacio vectorial
tales que su imagen es el vector nulo, lo estamos representando de esta forma, se denomina núcleo del operador phi. Bien, jóvenes, y se denota por ker, de kernel en inglés. El núcleo del operador phi es todos los x tales que al aplicar el operador sobre el x obtenemos el vector nulo. Entonces, ya sabemos nosotros de que a partir de las aplicaciones de que la imagen y el núcleo nos definen subconjuntos de B, pero no solamente nos van a definir subconjuntos, sino nos van a definir también subespacios, es decir, que la suma de dos elementos de la imagen es la imagen. Eso por la linealidad del operador lineal y también por la linealidad si yo multiplico por un escalar. Y también es imagen del vector x multiplicado por un escalar. Por lo tanto, me genera subespacio y de la misma forma esto va a generar subespacio. Vamos a escribirlo acá. El núcleo y la imagen son subespacios de nuestro espacio vectorial B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Sigamos. Una tercera definición a la dimensión del núcleo se le denomina nulidad. Del operador lineal. Nulidad del operador lineal. Bien. Vamos a ver ahora. Tenemos dos subespacios. ¿Está bien? Tenemos dos subespacios. Tenemos la imagen y el núcleo. Ahora, aquí hay algo que es importante, jóvenes. El rango de la imagen es igual al rango del operador lineal. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que el rango del operador lineal nos está definiendo la dimensión que tiene la imagen. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Nosotros podemos decir de que en principio la imagen, ¿está bien? En principio la imagen del operador phi debe ser igual a la envolvente lineal de la aplicación del operador sobre los vectores de la base. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente.
esto que tenemos aquí, no necesariamente todos estos vectores son linealmente independientes. Entonces, el rango de este sistema de vectores nos define el rango del operador lineal. ¿Está bien? El rango de este sistema de vectores nos define el operador lineal. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que el rango de este sistema de vectores, de este sistema E1 phi, E2 phi, E sub n phi, nos va a definir la dimensión de este envolvente lineal y en consecuencia es la dimensión de la imagen de phi. Eso es lo que quiere decir esta afirmación anterior. Veamos algunos ejemplos de núcleo e imagen. Vamos a poner aquí A para el operador identidad. Le hemos denominado epsilon. Tenemos la imagen de epsilon es todo el espacio, porque si yo tengo X y le aplico este operador identidad, obtengo X, significa voy a obtener todo el espacio. El núcleo de este operador es igual, solamente contiene al vector nulo, porque es el único vector cuya imagen en este caso va a ser igual a 0. Tenemos acá R, va a ser el rango, ¿está bien? O la dimensión de la imagen va a ser igual a la dimensión del espacio B, y la dimensión del núcleo va a ser igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos para el operador identidad. Vamos a ver para el operador nulo. Nosotros vamos a tener que la imagen del operador nulo solamente tenemos el vector nulo. El núcleo del operador nulo es igual al mismo espacio. En este caso R, que va a ser la dimensión de la imagen, es igual a 0, y la dimensión del núcleo del operador nulo, esto es igual a, en este caso, la dimensión del operador B. Vamos a ver un tercer caso. Para el operador proyección sobre el vector E3. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. La imagen nos va a dar una envolvente lineal del vector E3. El núcleo de este operador va a ser todos los que no tienen imagen, y los que no tienen imagen es la envolvente lineal creada por los vectores E1 y E2. Jóvenes, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que todos los vectores que se encuentren en este plano tienen imagen 0 sobre este eje. Por eso es la envolvente lineal. Después nosotros vamos a tener lo siguiente, el R, la dimensión de la imagen es igual a 1 y la dimensión
del núcleo de este operador es igual a 2, la cantidad de vectores de la base. Esto es lo que tenemos en este caso. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces no hay preguntas, ¿no? Muy bien. A ver. Continuemos con un par de ejemplos más de imagen y núcleo para que termine de quedar claro. Tenemos D. Para el operador derivación en el espacio L de los polinomios de orden menor o igual a n. Aquí vamos a tener la imagen de este operador es igual el conjunto o el espacio de los polinomios de orden n menos 1. Tengan en cuenta, si yo tengo un x a la n y lo derivo, obtengo n por x a la n menos 1. Es decir, se reduce en 1 el grado del polinomio. Por eso es que la imagen es ese subespacio. El núcleo de este operador es igual al subespacio formado por todos los operadores que tienen exponente 0. El rango de la imagen es igual a n y la dimensión del núcleo es igual a 1. Esto tiene solamente 1 y esto tiene orden n. Acuérdense de que la dimensión de los polinomios de orden n es de orden n más 1. n más 1. Bien, lo que aquí es importante es lo siguiente. Notemos que en todos los ejemplos se cumple lo siguiente. Es algo que ya hemos demostrado, de que R más la dimensión, disculpe, la dimensión del núcleo de phi es igual a la dimensión del espacio. Fíjense acá, R más, o sea, la dimensión de B más 0 es la dimensión de B, la dimensión de B más 0 es la dimensión de B, 1 más 2 es la dimensión de B, que en este espacio tenemos L3. Entonces, se cumple esto. Esto, jóvenes, es un teorema que nosotros ya lo hemos demostrado para las aplicaciones. Y, lógicamente, existe el mismo teorema para los operadores. La suma del rango y la nulidad del rango y la nulidad de un operador lineal es igual a la dimensión del espacio lineal. ¿Está bien? Es decir, la expresión que nosotros tenemos acá. Bien. Un momentito, jóvenes. Sí. No vamos a hacer la demostración, ya lo hemos visto para las aplicaciones, así que esto es prácticamente lo mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿existe una diferencia entre el endomorfismo
el operador lineal son un tipo de endomorfismos porque son sobre el mismo espacio vectorial. Ok, gracias. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, sí, dígame. ¿Sí? ¿Alguna pregunta había? No, le dije que no. Ya, ok. Bien, jóvenes. Entonces, volvamos. Avancemos un poco. Vamos a ver el álgebra de operadores. Por álgebra de operadores nos referimos a las operaciones que podemos definir entre operadores y cómo éstas se relacionan entre sí. Entonces, vamos a comenzar por decir que tenemos dos operadores. Uno le vamos a llamar phi y el otro le vamos a llamar psi. Definidos en el mismo espacio B. Definidos en el mismo espacio B. Entonces, nosotros vamos a poder definir las siguientes operaciones. Definición. Esta es la definición número 4, el día de hoy. Y vamos a decir, el operador lineal que transforma al vector arbitrario X. Aquí X que pertenece a nuestro espacio vectorial. En la suma X phi más X psi se le denomina suma de operadores. O operador suma, ¿está bien? Y se representa por, aquí simplemente, phi más psi. Entonces, nosotros tenemos que este operador se convierte en la suma de estos dos operadores, es decir, de la acción individual o independiente de cada uno de estos operadores sobre este operador que está acá. Muy bien, entonces nosotros tenemos que esa es la suma de operadores. Definición 5. De la misma forma, el operador lineal que convierte a un vector arbitrario X que pertenece a B en el producto alfa X phi, donde alfa pertenece al campo numérico, es un número raro, cuando nos referimos a que es un número raro significa que está definido, se denomina
producto o multiplicación, voy a poner, multiplicación del operador phi por el escalar alfa. Y se representa por alfa phi. Una última definición aquí, definición 6. Jóvenes, ya de por sí estas dos operaciones nos permiten establecer que si se cumplen, podemos nosotros crear espacios de operadores, es decir, donde los operadores son nuestros vectores. Los operadores son los vectores. Pero bien, vamos a ver una definición adicional. El operador lineal que refleja la acción consecutiva del operador phi y luego del operador psi y luego del operador psi se denomina producto de operadores lineales. Jóvenes, también lo encuentran como composición. Está bien, el producto de operadores lineales o composición de operadores lineales phi y psi. Y se representa por phi, psi. Bien, entonces estas son las tres operaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Las tres operaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a ver entonces algunas observaciones o algunos aspectos importantes de estas operaciones. 1. La suma de operadores lineales es lineal. La suma de operadores lineales es lineal. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Si yo tengo alfa x1 o alfa 1 x1 más alfa 2 x2 y sobre este vector va a actuar la suma de estos dos operadores, nosotros tenemos lo siguiente. Por definición de suma, esto va a ser alfa 1 x1 más alfa 2 x2 phi más alfa 1 x1 más alfa 2 x2 psi. Esto va a ser igual a lo siguiente. Ahora, por la linealidad, esto es por la definición de suma. Ahora, por la linealidad de los operadores phi y psi, vamos a tener lo siguiente. Alfa 1 x1 phi más alfa 2 x2 phi más alfa 1 x1 psi más alfa 2
x2 psi. Ahora vamos a agrupar los que tienen el mismo coeficiente. Es decir, vamos a tener alfa 1 que multiplica a x1 phi más x1 psi, más alfa 2 que multiplica a x2 phi más x2 psi. Y ahora, utilizando la definición de nuevo de suma, esto va a ser igual a alfa 1 por x1, sobre el cual actúa el operador suma, phi más psi, más alfa 2, x2, phi más psi. Y con esto hemos demostrado de que el operador suma es un operador lineal. ¿Está claro? El operador o la suma de operadores es lineal. Una segunda observación. El producto de operadores por lo general no es conmutativo. Por lo general no es conmutativo. ¿Qué significa? Que en general si yo tengo phi por psi, esto no necesariamente es igual a psi por phi. Jóvenes, pueden ser iguales y esos son ciertos tipos de operadores específicos. ¿Está claro? En ese caso se dice que estos operadores conmutan. Pero por lo general es así. Si yo quisiese decir de que el producto de operadores nunca es conmutativo, pondría de esta forma. ¿Está claro? Si yo pongo aquí no es idéntico, significaría que nunca, pero sí hay ocasiones en las cuales es conmutativo. Observación 3. Lo que les mencioné hace un momento, la definición 4 nos define una suma de operadores, nos define una multiplicación por un escalar. Por lo tanto, estas definiciones 4 y 5 permiten interpretar al conjunto de todos los operadores sobre un espacio lineal B como un nuevo espacio lineal. Como un nuevo espacio lineal, cuyos elementos, es decir, los vectores, son los operadores en el espacio dado. Esto, jóvenes, es sumamente práctico en muchos aspectos. ¿Alguna pregunta? ¿O todavía no hay preguntas? Bien, continuemos. Algo importante con los operadores y todas estas estructuras algebraicas que estamos trabajando es su representación en una base dada. En una base dada ya hemos visto que los operadores se representan por medio de una matriz. Entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros
construir las matrices de estas operaciones. Entonces vamos a ver matrices de las operaciones con operadores. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Sean a phi y a psi las matrices de nuestros operadores phi y psi en una base dada. Entonces, nosotros vamos a afirmar lo siguiente, que la matriz de la suma es igual a la suma de matrices. La matriz de la multiplicación por un escalar es igual a la multiplicación de la matriz por ese escalar, y que la matriz de la composición es igual al producto de matrices. Aquí noten, jóvenes, de que tengo la composición en un orden y el producto de matrices en otro. ¿Está claro? Vamos a demostrar o vamos a probar de que realmente esto que acabamos de afirmar es así. Para todo vector X que pertenece a nuestro espacio vectorial, tenemos vamos a poner 1 y de phi más psi va a ser igual a la matriz de la suma multiplicado por X. Jóvenes, esta es una ecuación matricial. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos eso por un lado. Por otro lado, por la definición de suma, nosotros tenemos que esto es igual a Y phi más Y psi, donde este Y phi es la imagen de X, es decir, aquí nosotros tenemos que Y phi es igual a phi X. Es la imagen debido a esto, y lo mismo con psi. Por definición de suma, este elemento es la suma de estos dos elementos. De aquí ya queda bastante evidente lo que hay que hacer. A phi X más a psi X. Y esto es igual a phi más a psi X. Por lo tanto, igualando estos, nosotros tenemos que A de phi más psi es igual a A de phi más A de psi. Entonces, queda comprobada la primera expresión. Vamos a ver con la segunda. Vamos a proceder de la misma manera. Tenemos Y de alfa phi. Esto es igual a A de alfa phi por X. Pero este Y de alfa phi, por su definición, es igual a alfa de Y phi, es igual a alfa de A phi X, y es igual a alfa A de phi X. Entonces, comparando estas dos, nosotros tenemos que A alfa phi es igual a alfa de A phi. Vamos a ver el tercero. El procedimiento es exactamente el mismo. Nosotros tenemos Y de la composición phi psi. Esto es igual a phi composición psi por X.
Aquí esto tenemos phi, psi. Esto va a ser igual a psi, y phi, porque primero actúa phi. Jóvenes, veamos la definición, es importante. La acción consecutiva del operador phi y luego del operador psi. Y ese es el orden en el que nosotros lo tenemos. Entonces, esto va a ser igual a psi. Y aquí tenemos a phi por x. Esto por el producto de matrices, que es asociativo, podemos escribirlo de esta forma, de donde obtenemos la relación que buscábamos. A phi psi es igual a psi a phi. Con lo cual hemos demostrado estas relaciones entre operadores. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, Y es la matriz de la operación, ¿no? Y es el vector resultante. Yo tengo este operador, actúa sobre X y obtengo Y. Profe, no entendí muy bien. Cuando le ponen A, la matriz A es la matriz de las dos operaciones, ¿no? De las dos. A sub phi es la matriz del operador phi. A sub psi es la matriz del operador psi. A sub phi más psi es la matriz del operador suma. A sub alfa phi es la matriz del operador multiplicación por un escalar. A phi por psi es la matriz del operador producto. Profe, gracias. Muy bien. A ver, este último tal vez no ha quedado muy claro así, es decir, cómo se da la multiplicación. Vamos a hacerlo en forma indicial. ¿Está claro? Sea que nuestra matriz A phi es igual a una matriz con coeficientes A, J, I. Que nuestra matriz A psi es una matriz con coeficientes BK, J. Y que nuestra matriz A phi por psi es una matriz con coeficientes K, I. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. E, I, sobre el cual actúa phi, psi. Esto es igual, por esta definición, a C, K, I, E sub K. Esto es utilizando directamente la matriz, es decir, estamos teniendo en cuenta esto. Ahora vamos a escribir esto. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. E, I, de nuevo esto, va a ser igual a E, I, phi. Bueno, en todo caso esto, sí. Esto va a ser igual. Esto es con esta matriz. Entonces vamos a tener A, J, I, E sub J, sí. Esto va a ser, como es lineal, puede salir A, J, I, y vamos a tener E, J, psi. E, J, psi es con este. Entonces tenemos A, J, I, y aquí vamos a tener B, K, J, E sub K. Entonces, ahora sí, comparando esto con esto, nosotros vemos de que el C
BKI es igual al AJI por el BKJ. Y esto no es otra cosa que la multiplicación, es decir, la multiplicación de las filas de este por las columnas de este. No, al revés, de las filas de este por las columnas de este. ¿Está bien? Entonces, esto no es otra cosa que A phi psi, que es esto, es igual a psi por A phi. Porque son las filas de este, es decir, los que están acá, por las columnas de este. Por lo tanto, este está a la izquierda y este está a la derecha. Eso es lo que aparece acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. La existencia de un producto, es decir, la definición 6, nos permite establecer potencias de operadores y formar polinomios con operadores. ¿Está claro? La definición 6 permite definir polinomios de operadores. La definición de polinomios de operadores es bastante importante por lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero definir, lo vamos a ver más adelante, una función que tenga como argumento un operador, por ejemplo, e a la phi. ¿Cómo voy a elevar un operador, o sea, e a un operador? ¿Cómo lo voy a tener de exponente? Y en todo caso, ¿cómo es que este operador va a actuar sobre un vector X? ¿De qué manera? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo puedo definir polinomios con operadores, el e a la phi, el e a la x, ustedes lo pueden desarrollar un polinomio de Taylor. ¿Saben lo que es el polinomio de Taylor, jóvenes? ¿O no? ¿Ya lo han hecho? Sí, profe. Ya han hecho el polinomio de Taylor. Entonces, ustedes saben de que el polinomio de Taylor de 1 de e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces yo puedo definir esta función como, aquí tenemos 1, y en vez de 1 voy a poner el operador identidad, más phi al cuadrado sobre 2 factorial y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo actúa esto sobre un vector X? ¿Cómo actúa sobre un vector X? Ahora sí ya puedo aplicarlo. ¿Está claro? Entonces, la posibilidad de definir polinomios con operadores nos va a permitir más adelante definir funciones donde los operadores son argumentos. ¿Está claro? Esto lo dejo acá por el momento, pero ya tienen la idea hacia dónde va. Después, otra cosa, la relación matricial. A, psi, A, phi, igual al operador o a la matriz identidad. Esto es equivalente a decir de que A psi es igual a phi a la menos 1. Claro, siempre y cuando el determinante de estas matrices sea diferente de 0. Entonces, esto nos permite definir a nosotros el operador inverso.
Definición 7. El operador psi se denominará inverso en relación al operador phi si su producto y aquí tenemos phi compuesto con psi es un operador unitario. Es decir, es igual a este épsilon. Se representa por phi a la menos 1 y satisface la condición de que phi por phi a la menos 1 es igual a phi a la menos 1 por phi, y esto es igual al operador identidad. Aquí, para que esta definición sea correcta, es necesario de que el rango del operador coincida con la dimensión del espacio. Porque si el rango del operador no coincide con la dimensión del espacio, vamos a tener que su matriz es una matriz degenerada y por lo tanto, si es degenerada, no va a tener inverso. ¿Está claro? Entonces aquí lo voy a poner como un pequeño paréntesis. Para que esto sea correcto, el rango de phi debe coincidir con la dimensión del espacio. Si eso no se da, no puede haber de forma correcta un operador inverso. ¿Está claro? Es decir, puedo yo hallar un inverso en subespacios, pero ya no es en todo el espacio. Cuando hace E sub I y la composición de aplicaciones es phi, composición tridente, ¿no? En la izquierda. Ya. Ese es phi composición de tridente. Sí. Luego cuando usted hace la aplicación, coge el tridente de la aplicación sobre phi. ¿Te refieres acá? ¿En este paso? O sea, la composición es phi tridente. Ya. Y luego usted hace aplicación del tridente sobre el phi, ¿no? No, o sea, es decir, esta es la aplicación, ¿está bien? Claro. Entonces, esto significa que sobre este vector primero actúa este operador y después actúa este. No es como la composición de funciones, o con, es al revés, entonces. Primero aplica el primero y luego el segundo. Así es, así es. Es decir, aquí hay una pequeña... y por eso es que uso esta notación poniéndolo de este lado. ¿Está bien? Porque en muchas ocasiones ponen lo siguiente. Ponen phi, psi. O sea, ponen de que la composición phi, psi sobre E, digamos sobre este vector E, y cuando lo ponen matricialmente ponen A, psi, A, phi, E. Entonces, esto puede traer un poco de confusión porque aparentemente es lo mismo, pero este es el operador como un objeto abstracto algebraico y esta es su representación en una base rara. ¿Está claro? Y estoy cambiando de orden sin tener una razón, una justificación. Esta notación de ponerlo de esta forma así al objeto, al operador como objeto, nos mantiene la misma secuencia. Primero va a actuar este y después va a actuar este. ¿Está bien?
Eso es lo que nos dice. Y volvamos a la definición. ¿Dónde estamos? No, aquí estábamos a esta definición. El operador lineal que refleja la acción consecutiva del operador phi primero y luego del operador psi se denomina producto y se representa de esta manera. Pero primero actúa esto y después actúa este. Este actúa sobre el vector que se obtiene de haber aplicado este operador. Eso es lo que tenemos. Por eso las matrices le salen invertidas, primero el phi, luego el tridente y luego el phi le sale. Así es. Porque primero está aplicando el tridente, no, el phi y luego el tridente. Así es, porque primero voy a multiplicar por esto y después por esto. Sí, porque cuando estamos haciendo aplicaciones lineales, normalmente, cuando hacemos composición, el orden sí se mantenía. O sea, que iba primero la primera aplicación y luego la otra. Sí, pero la primera es esta. La primera es esta. Y en ese caso todo prácticamente lo llevábamos a su forma matricial. Por eso manteníamos esto. O sea, profe, es como que si se está haciendo la operación, pero por la izquierda del vector. Esta notación, sí. O sea, tiene una connotación como que yo aplico de este lado, así. Sobre este vector actúa primero esto y esto. Pero cuando yo tengo acá, tengo esto. Es decir, sobre este vector o esta columna vector actúa este operador. Pero esta columna vector es el resultado de que sobre este vector ha actuado este operador, esta matriz. Entonces aquí es donde viene la composición. ¿Quedó entendido? Entonces a partir de ahora usamos esa notación para las composiciones de operadores lineales. Sí, vamos a usarlo esto para operadores lineales. Muy bien. A ver, esto que les acabo de mencionar, que el rango debe coincidir con B, nos lleva a un conjunto o un tipo de operadores, los cuales son no degenerados. Entonces vamos a ver, definición. Esta es la definición 8 el día de hoy. Y veamos lo siguiente. El operador lineal phi se denomina no degenerado. Se denomina no degenerado si se define por una matriz no degenerada. Y lógicamente no lo voy a escribir, pero se denomina degenerado si su matriz es degenerada. Entonces, la corrección de esta definición o en todo caso la consecuencia de esta definición es de que el operador, si yo tengo una matriz que es no degenerada en una base, lo va a ser no degenerada en todas las bases. Entonces, si nosotros tenemos que en una base dada su matriz es no degenerada, va a ser no degenerada en todas. Por eso es que es correcta la forma en que nosotros lo definimos así. Pero vamos a ver algunas de las principales propiedades de estos operadores no degenerados. La primera, el rango R de un operador no degenerado
phi es igual a la dimensión del espacio lineal. A la dimensión del espacio lineal, en este caso estamos denominándolo B. Bien, vamos a ver de dónde sale esta afirmación. Si la matriz es no degenerada, entonces el determinante de esta matriz es diferente de 0. Significa que el rango de esta matriz es igual a la dimensión del espacio. Y el rango de la matriz de un operador es el rango del operador, por lo tanto es igual a la dimensión del espacio. ¿Está bien? Ahora, viceversa. Esto es 1, sí. Pero también podemos verlo al revés. Si R es igual a la dimensión del espacio, entonces el rango de A phi es igual a N. Y en consecuencia, el determinante de A phi es diferente de 0. Esa es su primera propiedad. Segunda propiedad. Es evidente el resultado de lo anterior. La imagen del operador es igual al espacio. Lógicamente, si el rango es igual a la dimensión del espacio y el rango son vectores del espacio, es evidente de que la imagen coincide con el espacio. 3. En el espacio B no existe un vector que no tenga imagen para el operador phi. Para el operador phi. Jóvenes, esto se desprende prácticamente de estas dos. ¿Qué es lo que pasaría si un vector no tiene imagen? Si un vector no tiene imagen para esto, significaría que la imagen de ese vector sería nulo, es decir, sería parte del núcleo. Y si es parte del núcleo, significa que el rango del, digamos que solamente es ese vector, significa que el núcleo tendría dimensión 1 y en consecuencia el rango tendría dimensión n-1, con lo cual ya no se cumplirían estas dos condiciones. Por lo tanto, esta tercera afirmación no es otra cosa que otra forma de mencionar lo anterior. Y esto nos lleva a lo siguiente. La nulidad de un operador no degenerado es igual a 0. De nuevo, el único vector que puede participar es el vector nulo. En este caso, por ejemplo, entonces la nulidad, el núcleo, es igual a 0. Su dimensión es 0. Otra forma de reescribirlo esto es el núcleo de un operador no degenerado solo tiene al vector nulo. Solo tiene al vector nulo. Vamos a ver una sexta propiedad.
si el operador phi es no degenerado, si el operador phi es no degenerado, entonces diferentes vectores tienen diferentes imágenes. Vamos a ver. Supongamos que x1 es diferente de x2 y que x1 phi es igual a x2 phi. Entonces, esto significaría de que x1 menos x2 phi es igual a 0. Entonces, si este es un operador no degenerado, x1 menos x2 pertenece al núcleo, pero el núcleo de un operador no degenerado solo tiene al vector nulo. Por lo tanto, esto tendría que ser el vector nulo. x1 tendría que ser igual a x2. Entonces, significa que hay una contradicción. ¿Y cuál es la contradicción? La contradicción es esta, de que si son diferentes, sus imágenes son diferentes. ¿Está claro? Diferentes vectores dan diferentes imágenes para un operador no degenerado. Para el operador phi no degenerado, existe el operador inverso. Jóvenes, aquí esto se desprende de la misma definición de operador inverso. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. La propiedad 3 nos dice que todo vector de B tiene imagen. Y la propiedad 6 nos está diciendo que dos vectores distintos tienen imágenes distintas. Esto nos indica lo siguiente. Entonces, las propiedades 3 y 6 nos expresan la biyección de los operadores no degenerados. Es decir, los operadores no degenerados son biyectivos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, diga. entonces, con todas estas propiedades, ya que es biyectiva y es una función biyectiva que va de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial, se trataría de un isomorfismo, ¿no? ¿O no podría asegurar eso? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Por definición, un espacio vectorial es isomorfo consigo mismo. Entonces no necesito un operador específico, no degenerado, degenerado, para poder mencionar
un isomorfismo de un espacio consigo mismo. Claro, claro, pero una forma de hallar esos isomorfismos tendrían ser estos operadores lineales no degenerados. Si es que hablásemos de aplicaciones no degeneradas, cuando voy de un espacio a otro espacio, tal vez. Bueno, Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, estas son definiciones generales sobre el álgebra de operadores y las relaciones. Ahora, hemos comenzado la clase de hoy diciendo que todo operador lineal genera subespacios en el espacio en el cual está definido. Pero hay ciertos subespacios asociados a los operadores que tienen una importancia bastante singular. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Y eso está asociado con el concepto de vectores propios y valores propios. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es vectores propios y valores propios. Y esto sobre todo, vuelvo a repetir, en el marco de los subespacios que se generan a partir de los operadores. Bien. Sea que en el espacio B elegimos un subespacio. Por algún criterio. ¿Está bien? Por algún criterio. Entonces, nosotros podemos aquí definir un espacio. ¿Está claro? Por ejemplo, si es que X pertenece a B' y tengo un operador phi de B en B, entonces, ¿puedo asegurar de que X phi pertenece a B'? Si tengo un subespacio de B y tengo un operador sobre B, ¿puedo asegurar de que al aplicar ese operador sobre un vector X que pertenece a B', a este subespacio, el resultado, la imagen, también va a pertenecer a ese subespacio? ¿Tengo algún criterio para afirmarlo? ¿O no hay criterio para afirmarlo? A ver, jóvenes, ¿hay o no hay criterio? No hay ningún criterio, no tengo cómo afirmar de que eso sea así. ¿Está claro? No hay cómo afirmar de que eso sea así. Es posible, entonces, es importante tratar de ver qué condiciones deben de cumplir estos subespacios para que se dé. ¿Está bien? Profesor, ¿qué Sí. invariante se puede asegurar? ¿A qué te refieres con invariante? Que la imagen esté dentro del subespacio. Pero tú estás diciendo, ya estás dando una definición. Claro, de un subespacio invariante. Ya, pero si todavía no lo he definido, a ver, vamos a comenzar otro tema
definición 1 de este tema. Y la definición 1 es justamente lo que su compañero acaba de decir. El subespacio B' que está incluido en B se denomina invariante, pero no es invariante hacia secas, ¿está claro? Con respecto al operador lineal phi, es decir, la invarianza de un subespacio siempre tiene que ser con respecto a algún criterio. El criterio en este caso es el operador lineal phi. Si las imágenes x phi de los vectores x que pertenecen a este subespacio también pertenecen al subespacio. Entonces, nosotros vamos a decir, vuelvo a repetir, tengo B y tengo este B' que está incluido en B. Entonces, si X pertenece a B', yo quiero agrupar todos los X phi que también pertenecen a B'. Los agrupo. Y yo quiero definir qué tipo de subespacio cumple esa condición. ¿Está claro? Entonces, me interesan estos subespacios invariantes. ¿Qué condiciones van a cumplir esos subespacios invariantes? Es lo que vamos a ir construyendo poco a poco. Veamos ejemplos. Uno. En primer lugar, todo espacio lineal, llamémosle B, es un subespacio invariante y en este caso, jóvenes, a eso se le llama, es un subespacio impropio. ¿Está bien? Es un subespacio invariante con respecto a cualquier operador. Eso, jóvenes, es evidente. ¿Está bien? Segundo, un segundo espacio. El subespacio nulo, es decir, aquel que contiene solamente al vector nulo, es un subespacio invariante y este también impropio con respecto a cualquier operador. ¿Está bien? Con respecto a cualquier operador. 3. Vamos a ver otro. La imagen de phi es un subespacio invariante con respecto a phi, al operador phi.
De la misma forma, jóvenes, si la imagen es un subespacio invariante, el núcleo también va a ser un subespacio invariante. ¿Por qué el núcleo? Porque todos los elementos, o sea, la imagen de todos los elementos del núcleo es el vector nulo y el vector nulo también es parte del núcleo. ¿Esto está claro, jóvenes, hasta el momento? Bien, podemos tener aquí, vamos a poner 5 para el operador identidad y el operador nulo, cualquier subespacio es invariante. Cualquier subespacio es invariante. Bien, y podemos seguir, joven. Y podemos seguir. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dígame. En la proposición 3 dice que la imagen es un subespacio invariante con respecto a la operación. Al operador phi, sí. Pero si la preimagen, profe, no pertenece al subespacio. Estoy diciendo la imagen es invariante. Cualquier elemento de la imagen. Sí. A ver. Si X pertenece a la imagen de phi, X phi también pertenece a la imagen de phi. ¿Está bien o no? Sí, profe. Es decir, no todo el espacio, sino la imagen. Y los vectores de la imagen, si yo aplico el operador sobre algún vector que pertenece a la imagen, voy a obtener un vector que pertenece a la imagen. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos nosotros los subespacios invariantes. Podemos seguir definiendo, podemos seguir viendo algunos otros aspectos. Pero nos interesan unos en particulares. En particular, nos va a interesar a nosotros lo siguiente. Los subespacios invariantes unidimensionales. ¿Está bien? Vamos a buscar aquellos subespacios invariantes unidimensionales. Entonces, analicemos los espacios invariantes unidimensionales. ¿Qué pasa? Si yo tengo un espacio unidimensional, nosotros vamos a tener que, al ser afectado un vector, es decir, un espacio unidimensional es un envolvente lineal de X, y lo que vamos a tener es un espacio formado por todos los vectores, llamémoslos Y, tales que Y es igual a un lambda X. ¿Está claro? Todos cumplen esa condición. Esto nos forma un espacio unidimensional. Todos los vectores son colineales. ¿Está claro? Entonces, si yo aplico un operador phi sobre un vector, lo que voy a obtener es un lambda por el vector, un vector colineal. Es decir, la acción de este operador, vamos a ver si tengo este vector, la acción de ese operador va a consistir en comprimir, ¿está bien? En comprimir o expandir. O se comprime,
el vector o se expande. Esas son las dos únicas acciones que se va a tener en este caso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver una definición. Al vector no nulo, vamos a decir X, que pertenece a nuestro espacio vectorial B, que satisface la condición que al aplicársele el operador, lo único que hace es comprimirlo o expandirlo. Aquí en términos generales, jóvenes, este lambda pertenece al campo numérico. Nosotros vamos a trabajar en particular en el campo de los reales y los complejos. ¿Está bien? Se le denomina vector propio del operador phi. Vamos a ver otra definición. Definición 3. Y el número lambda se denomina valor propio del operador phi. Valor propio del operador phi. Correspondiente al vector X. Correspondiente al vector X. Bien, entonces estas son las definiciones que nosotros tenemos. ¿Está bien? Nos definen el vector propio y el valor propio subespacios invariantes unidimensionales. Bien. Acá, sí, dígame. Profesor, eso quiere decir que el lambda es variable para cada X, ¿no? Sí, o sea, cada X, vamos a ver, va a haber un número finito, si el espacio es finito, va a haber un número finito de valores lambda, asociado con el número de subespacios unidimensionales. Si nosotros tenemos un espacio n dimensional, o sea, la dimensión de B es igual a n, entonces lo máximo que vamos a tener son n subespacios unidimensionales, ¿correcto? Entonces, lo máximo que vamos a tener son lambdas, o sea, n lambdas. Va a ser número distinto, pero asociado a cada subespacio unidimensional. ¿Está entendido? Sí, profe. Profe, también vector propio, valor propio, tienen sinónimos, ¿no? Otras formas de decirlo, como autovalores o eigenvalores, ¿o es otra cosa? Es exactamente lo mismo. Jóvenes, eigenvalor es el término que viene del inglés. ¿Está claro? Una traducción más directa es valor propio y vector propio. Hay el propio, en algunos lo traducen al español como auto. Entonces, autovector, autovector. Es exactamente lo mismo. Personalmente yo trato en lo posible
de utilizar términos mixtos si es que existe el término en español. ¿Está claro? Si existe el término en español. Por eso yo uso valor propio. Autovalor o autovector también son correctos desde el punto de vista del uso del español, pero personalmente yo estoy acostumbrado a esta denominación. No hay problema que ustedes utilicen cualquiera de las tres. Eigenvalor, eigenvector también es posible. Eigenfunción. Bien, jóvenes. Profesor, Sí, dígame. en la definición 2, el lambda tiene alguna restricción. ¿En qué sentido restricción? La única restricción es que pertenezca al campo numérico. Bueno, es que en una definición para que X sea un autovector o un vector propio, pide que el lambda sea diferente de 0 y el vector sea no nulo. No, la única restricción es que el vector sea no nulo. El autovalor puede ser 0. Está bien, profesor. El vector propio puede ser 0. La restricción es que el vector sea no nulo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un vector nulo vendría a ser entonces vector propio de cualquier operador, por su misma definición. Entonces, aquí sí es algo que es casi evidente. A cada vector propio le corresponde un solo valor propio. ¿Está bien? ¿Qué significaría que a un vector propio le correspondieran dos valores propios distintos? Significaría de que un vector tendría dos imágenes distintas. ¿Está claro? A un vector no puede tener dos imágenes distintas. Es decir, nosotros aquí tenemos sea X que pertenece a nuestro espacio vectorial y tenemos lo siguiente. X phi es igual, vamos a decir, un lambda 1x y X phi es igual a un lambda 2x. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Un mismo vector que tiene dos vectores propios distintos. Si es que estos son distintos, nosotros tendríamos aquí lo siguiente. Entonces, tendríamos el vector nulo phi, si restamos, esto va a ser igual a lambda 1 menos lambda 2x. Si es que x es vector propio, es un vector no nulo, así que esto es no nulo, por lo tanto estos dos tienen que ser iguales. ¿Está claro? Entonces a un vector propio le corresponde solamente un valor propio. Esa es una de las condiciones que tenemos. O sea, es evidente. ¿Está bien? Ahora, a cada valor propio le corresponden infinitos vectores propios. En efecto, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Sea x phi es igual a lambda x. Entonces, si tenemos alfa x phi, por la linealidad del operador, este es alfa x phi. Esto es igual, usando esta propiedad, alfa lambda x, y estos alfa y lambda son números, así que son conmutativos, y esto es igual a lambda alfa x. Significa que el vector alfa x también es vector propio con el mismo número lambda. ¿Está bien?
Entonces, para cualquier alfa diferente de 0, también es vector propio. A cada lambda le corresponden infinitos vectores propios. Y eso, jóvenes, es correcto. ¿Por qué? Porque todo vector de un espacio lineal unidimensional es generado por un vector llámese X, y todo el espacio simplemente se encuentra multiplicando este vector por algún número. Entonces, todo el subespacio es invariante. Todos estos vectores son vectores propios del mismo valor propio. Y es un poco, vuelve a responder la pregunta de su compañero. ¿Cuántos valores propios hay? Va a haber tantos valores propios como subespacios lineales pueda construir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí vamos a poner una restricción alfa diferente de 0. ¿Está bien? Alfa diferente de 0. Entonces, cada vector propio genera un subespacio invariante. ¿Está bien? Entonces, por lo menos tenemos primero un subespacio invariante que constituye constituido por el vector nulo. ¿Está bien? Y vamos a tener espacios invariantes constituidos o asociados a los vectores propios. Entonces, uno de los problemas fundamentales que se busca resolver en la teoría de los operadores es hallar justamente estos subespacios invariantes, lo cual significa hallar el vector propio y el valor propio asociado. Por lo general se toma como vector propio el más pequeño. Si es posible tomar uno unitario, está bien, sería ideal, pero se toma por lo general el más pequeño. Entonces, lo que haríamos las próximas clases sería justamente la construcción de estos, o el hallar estos vectores propios y valores propios. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Estaríamos quedando aquí la clase. Muchas gracias. Sí, dígame. Una consulta. El día de